La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. En el nombre de Jesús dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Elevemos una oración al Señor en esta tarde. Levante su mano, levante su voz y digámosle al Señor: Señor, háblanos en esta tarde. A ver, levante su mano, levante su voz y dígale: Señor, háblanos en esta tarde. Señor, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos ha brindado de podernos reunir, de podernos congregar, de compartir con nuestros hermanos en esta hora, Señor, en comunión. Oh, te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Hemos sentido tu presencia en esta tarde, en este lugar. Ahora tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que seas obrando de una manera especial a través de tu palabra en cada vida, en cada corazón, como solamente tú lo sabes hacer. Que dispongamos nuestro corazón en esta hora, que dispongamos nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y la pongamos por obra en nuestro diario vivir, porque nuestro deseo es mejorar, nuestro deseo es crecer cada día para poder llegar a esa medida que tú tienes o que quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Oh Señor Jesús, y solamente la obediencia nos llevará a la fidelidad, y la fidelidad nos va a llevar a la perfección. A donde quieres tú que cada uno de nosotros lleguemos, Señor, a la medida, a la estatura de ese varón perfecto, Señor, el cual es Jesucristo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Y el título de esta tarde es: de las tinieblas a la luz. Amén. De las tinieblas a la luz. Y hemos leído una porción bíblica que nos habla de un hombre que tenía una gran necesidad. Como en esta tarde, pues puede haber alguien en este lugar, o haya llegado alguien con una gran necesidad. Solamente pues Dios es el que conoce esa necesidad. Pero quiero decirte algo en esta hora: tenemos un Dios grande que todo lo puede. Tenemos un Dios maravilloso, lleno de amor y lleno de misericordia, que hizo los cielos y la tierra. O sea, todo lo que nosotros vemos es porque Él lo creó. Aún nosotros somos creación de Dios, aunque la ciencia y la tecnología diga lo contrario. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo somos creación de Él, que Él nos creó a imagen y semejanza. Así que debemos de tener esa confianza en el Señor. Debemos de depositar esa confianza en el Señor Jesucristo, porque Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido bendecirnos, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Juan el capítulo 9, el verso 1. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, un hombre que tenía una gran necesidad. Y Jesús pasaba por ahí, por ese camino, por donde estaba el ciego sentado, tal vez pidiendo limosna, porque ese problema pues lo incapacitaba para trabajar. Tenía una gran necesidad y por allí pasaba Jesús. Y déjeme decirte algo, hermano. Tal vez alguien en esta tarde, como ya lo dije, ha llegado a este lugar necesitado. Pero déjeme decirte algo: el Señor Jesús está en este lugar. Él está en este lugar.
Y Él no va de paso, Él vino para quedarse en un corazón en esta tarde que le quiere abrir el corazón a Él, porque Él quiere obrar de una manera especial. Entonces dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y en el verso 2, los discípulos querían saber por qué este hombre había nacido ciego. Ellos querían buscar cuál era el problema, cuál era el motivo. Y le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos estaban ahí como inquietos, querían saber el motivo por qué motivo le había venido este problema o esta causa a este hombre. Lo dice el verso 2: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y en el verso 3, el Señor Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sigue diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, mire, en la respuesta que el Señor Jesús le da a los discípulos, podemos ver que el Señor no exploró el pasado de sus padres, ni tampoco exploró el pasado de este hombre ciego, sino que la respuesta fue clara. La respuesta fue clara, la que el Señor le dijo a estos: nació ciego para que el Hijo de Dios tuviera la oportunidad de demostrar su misericordia y su poder divino. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quería obrar de una manera especial. Dios quería hacer la obra en este hombre, así como la quiere hacer en esta tarde, en este lugar, y así como la ha venido haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y para eso, pues esta noche, pues nos han testificado los hermanos de la obra maravillosa que Dios también ha hecho en la vida de cada uno de ellos. Porque si cada uno de nosotros testificáramos en esta hora de las obras que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, no nos alcanzaría la noche. Pero algo que tenemos que decir, que lo más maravilloso que Dios nos ha regalado a nosotros es esta salvación tan grande. Es lo más maravilloso que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. El verso 6. ¿Por qué Jesús usó este método con este ciego? ¿Qué dice el verso 6? Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué Jesús usó este método? O sea, es un método como no muy agradable. Escupió en el suelo, hizo lodo, y luego, después de haber hecho el lodo, untó con ese lodo en los párpados del ciego. Y luego le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Por qué Dios usó este método? Hermano, porque Dios quería ver la obediencia de este hombre. Este hombre no conocía a Jesús. Primeramente era ciego, no podía ver. Tal vez había oído hablar de él, no lo conocía. Pero Dios quería ver la obediencia de este hombre, porque el poder no estaba en la saliva, el poder tampoco estaba en el lodo,
El poder tampoco estaba en el estanque, ni mucho menos en el agua que estaba en el estanque. El poder estaba en aquel que lo estaba enviando al estanque de Siloé. Él quería ver la obediencia, porque si algo le gusta a nuestro Señor Jesucristo es que se le obedezca su palabra. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree que Dios existe, que Dios es real. Pero de creer a la obediencia hay una distancia muy grande. Y al Señor le gusta es que obedezcamos su palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que eso era lo que el Señor quería. Y el ciego tenía que creer y tenía que confiar en el Señor Jesucristo. Así como nosotros hemos depositado nuestra confianza, hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y hermano, y Él ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal para cada uno de nosotros. Pero los hermanos lo decían ahora, para que recibamos la bendición de Dios, tenemos que andar bien derechitos. Tenemos que andar bien derechitos, obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8 y 9. Podemos ver ahí la reacción de la gente que conocía a este ciego. ¿Cuál fue la reacción de la gente del pueblo que estaba acostumbrada a ver este ciego, o conocían este ciego, los vecinos desde su nacimiento? Dice el verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. O sea, la gente lo había visto de una manera diferente desde que lo conocían, tal vez algunos desde su nacimiento. Lo conocían el ciego del pueblo. Pero ahora ven en él una persona totalmente diferente. Ahora este hombre ve. Ahora este hombre puede ver. Ahora este hombre ya no está en tinieblas. Ahora tiene sus ojos abiertos. Y la gente tiene que decir, la gente le dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaban? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. O sea, se había realizado un cambio que todos podían ver. Y eso es lo que Dios hace cuando transforma al ser humano, cuando una persona le abre el corazón a Dios, cuando una persona abre su mente, su corazón a la palabra de Dios y deja que Dios entre a su corazón, entre a su vida, hermano, hay un cambio en la vida de esa persona. Por eso los vecinos tienen que decir, ¿y este vecino que primero no salía de la barra? ¿Qué pasó con él ahora? Ahorita ya se mantiene con una Biblia bien elegante y no sale de allá de ese templo, no sale de allá de ese lugar. Ese hombre que era un drogadicto y míralo ahora cómo anda. ¿Qué ha sucedido en esa persona? La gente se pregunta. Pero déjeme decirte, cuando Dios toca a una persona, cuando Dios obra en la vida de una persona, hermano, tiene que haber un cambio y la gente tiene que ver ese cambio. Y si no hay ese cambio en la vida de una persona, algo no está funcionando bien. Algo anda mal en la vida de esa persona. Si no hay una evidencia de cambio, algo no está marchando bien. Porque para que haya un cambio en nuestra vida, hermano, tenemos que abrirle el corazón a Dios y dejar que Él entre a nuestra vida, obedecer la palabra de Dios
y ese cambio va a ser evidente. Para que la gente vea vuestras buenas obras, dice la palabra, para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuáles son estas buenas obras? Estas buenas obras son el buen testimonio de cada uno de nosotros. En el verso 10 y el verso 11, ahí nos habla del testimonio del ciego. Porque cada vez que usted y yo recibimos un milagro o recibimos de parte de Dios un milagro, o Dios obra en nuestra vida, pues tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dice el verso 10, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre contó solamente lo que sabía. Fue sincero, si usted y yo podemos ver, fue sincero, fue honesto. Y es más, tampoco se avergonzó de lo que Jesús había hecho en su vida. No se avergonzó de ese método que Jesús usó. Él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo: ve a lavarte, y regresé viendo. O sea, con todo lo que sabía, porque él no conocía a Jesús. Y la Biblia dice a cada uno de nosotros, hermano, de que lo que sabemos, de eso hablamos, y de lo que hemos visto, de eso testificamos. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, hermano, y de lo que nosotros sabemos, de eso tenemos que hablar. No nos podemos quedar callados de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Tenemos que contar las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que no nos avergoncemos de lo que Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas, o del método que el Señor usó para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que al Señor le plació salvar al creyente por medio de la locura de la predicación. Y para muchos, déjeme decirte algo en esta tarde, para muchos el evangelio es una tontería, algo insignificante. Pero para nosotros que hemos creído, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor Jesús. Eso es el evangelio. Así que no nos avergoncemos del método que Dios ha usado para salvarnos a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Ahora, la reacción de los fariseos. Ya vimos la reacción de los vecinos cuando vieron el cambio en este hombre. Ahora vamos a ver la reacción de los fariseos. Verso 13 al 18. Dice la Biblia: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había
recibido la vista. O sea, aquel ciego no se cansaba de testificar de lo que Dios había hecho en su vida. O sea, él había sido ciego de nacimiento, ahora podía ver. El Señor Jesús le había devuelto la vista, estaba feliz este hombre. No se cansaba de dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Pero los fariseos no querían aceptar el milagro que Jesús había hecho, aunque no lo podían ocultar, porque era evidente del milagro tan grande que el Señor Jesucristo había hecho. Pero ellos no querían darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, pero este hombre es pecador, ¿cómo puede hacer estas cosas un hombre pecador? Tan solo porque no guardaba el día de reposo. Y le preguntaron a él, ¿y usted qué dice? ¿Que quién es él? Pues que es un profeta, dice el ciego. Es un profeta, aunque él no lo había visto, pero creía en él, sabía que venía de Dios, que es un profeta. Estos hombres no volvieron o no creyeron en ese milagro tan grande que Dios, o no le quisieron dar la gloria a Dios, y llamaron a sus padres. ¿Es verdad que este es su hijo y que es ciego de nacimiento? Y los padres dijeron, sí, es nuestro hijo y nació ciego. ¿Y cómo es que ahora puede ver? Y le dijeron, mira, no lo sabemos, porque tenían temor de que fueran expulsados de la sinagoga, porque si alguno decía que Jesucristo era el Mesías, entonces era expulsado de la sinagoga. Y ellos, por el temor de ser expulsados de la sinagoga, le dijeron, mira, edad tiene, pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Y lo volvieron a llamar a ver qué era lo que había acontecido. Y en el verso 24 dice la palabra de Dios que que volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dé gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero el ciego respondió en el 25 y dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, el hombre estaba feliz y dichoso por lo que Cristo había hecho en su vida, y él no se avergonzaba de lo que Jesús había hecho en la vida de él, y seguía testificando de las maravillas de Dios, y lo expulsaron de la sinagoga. Estos fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Y en el verso 35 dice la palabra de Dios, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre ciego le responde al Señor, ¿quién es, Señor, para que crea? O sea, había una inquietud en él. Había recibido el milagro, pero él no conocía al Señor, él no conocía a Jesús, no le había visto aún. Y había una inquietud en él de conocer al Señor Jesucristo. Y yo creo que esta inquietud de conocer al Señor, esta inquietud de conocer al Dios verdadero, debe de estar en la vida de cada uno de nosotros. Esa inquietud cada día debe de permanecer en la vida de cada uno de nosotros, hermano, y esforzarnos por escudriñar la palabra de Dios, esforzarnos por congregarnos, esforzarnos por aprender a conocerlo más a Él cada día. Y déjeme decirte algo en esta tarde, los que estamos en este lugar, nos hemos esforzado para conocerlo más a Él, porque al oír la palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que viene la fe a la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada decíamos que muchos para creer tienen que ver, y hay muchos rótulos que dicen ver para creer. Hay gente que tiene que ver para creer. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos bienaventurados porque a Él no le hemos visto, pero hemos creído que Él es real y que Él es hacedor
de maravillas y que sigue haciendo maravillas. Gloria al Señor Jesús. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que mudamos, pero Él es el mismo. Él es el mismo. Él viene desde la eternidad y va hasta la eternidad y Él es el mismo. Somos nosotros o el mundo los que cambiamos. El mundo es el que cambia, el ser humano es el que cambia, pero Él siempre permanece fiel. Amén. Entonces había una ansiedad en este hombre de conocer a aquel que le había dado la vista. Y él preguntó: ¿quién es, Señor, para que yo crea? ¿Quién es? Verso 37, Jesús le dijo: pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y el verso 38 dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Este hombre estaba agradecido por esa obra que Jesús había hecho en su vida. Porque yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo estoy agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. Y eso no es nada lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Estamos esperando esa promesa maravillosa, que es a la que estamos aferrados, que es la que nos mantiene firmes, que es el levantamiento del pueblo de Dios. Y ese día lo vamos a ver a Él tal como Él es. Ese día lo vamos a ver tal como Él es. El ciego que tenía esa inquietud de conocerlo a Él. ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Quería conocerlo, quería verlo, porque el día en que el Señor hizo ese milagro en él, él no podía ver. El Señor solamente le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Oyó la voz, pero no lo vio. Pero ahora lo tenía enfrente, ahora lo había visto como Él era en su humanidad. Nosotros a Él no lo hemos visto, hemos oído su voz. Y hemos creído a la palabra de Dios. Y si permanecemos firmes, hermanos, sin desviarnos en este camino que el Señor nos ha trazado, y terminamos esta carrera que el Señor nos ha trazado, un día le vamos a ver tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Porque ninguna cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ahora vamos a mirar la condición en la que se encontraba el ciego. Y vamos a meditar que esa condición en la que se encontraba el ciego, esa condición se asemeja a la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes. Lo primero que vamos a mirar en esta tarde es que el ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios, excluido de la presencia de Dios. Si usted y yo leemos ese capítulo 8 de San Juan y vemos ese último versículo, podemos ver que los judíos querían apedrear a Jesús. Y el Señor se escapó y se metió en el templo. Y luego, después de estar en el templo, pues salió por en medio de ellos. Dice la palabra de Dios, leamos el verso 8:59 de San Juan. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Y dice el verso 9:1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, este hombre ciego, lo primero que podemos ver, estaba fuera del templo, excluido de Dios, excluido de la presencia de Dios.
Y esa era la condición en la que usted y yo nos encontrábamos. Estábamos excluidos de la presencia de Dios, separados de la presencia de Dios, porque eso es lo que dice Efesios el capítulo 2, el verso 12. Vamos a leerlo. Efesios el capítulo 2, el verso 12. Efesios el capítulo 2, el verso 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así, mira la semejanza de este hombre ciego y la semejanza nuestra. Este ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios, excluido de la presencia de Dios. Y nosotros también estábamos lejos, excluidos de la presencia de Dios. Pero a través de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando Él expiró allí en esa cruz, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en 2 pedazos. O sea, quitando esa separación que había entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Ahora de ambos pueblos hizo un pueblo para la gloria de Dios, quitando esa separación y abriéndonos un camino para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios a la hora que usted y yo queramos. Por eso en esta tarde podemos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso gracias a esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que debemos de estar agradecidos con Él. Así que por eso es nuestra alabanza, por eso es nuestra adoración, hermano. Porque no hay una cosa más hermosa, no hay algo más hermoso para un ser humano que sentir la misma presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. No hay algo más hermoso que sentir la misma presencia de Dios. Y la presencia de Dios en esta tarde está en este lugar. Amén. Segundo, este hombre era ciego de nacimiento. Había nacido ciego, no podía ver. ¿Y en qué se asemeja a nuestra vida? Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros también éramos ciegos. Nacimos ciegos. Dice la palabra de Dios, nosotros nacimos en pecado. Entramos en el mundo como pecadores. Eso fue lo que heredamos nosotros de Adán. El pecado. Por Adán haber pecado, entonces cada uno de nosotros heredamos ese pecado de Adán. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Por un hombre vino la muerte, pero por Jesucristo vino la vida. Amén. A través de Jesucristo vino la vida. Y hoy usted y yo somos lo que somos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, este hombre, como era ciego, no le era posible ver al Salvador. Estaba en tinieblas. Y cuando uno anda en tinieblas, no sabe para dónde va. Y así andábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Estábamos ciegos espiritualmente. No podíamos ver lo que otros veían. No podíamos entender lo que otros entendían. Pero cuando el Señor Jesucristo quitó esa ceguera espiritual de cada una de nuestras vidas, cuando el Señor Jesucristo nos abrió nuestros oídos espirituales, ahí fue donde empezamos
a comprender lo que el Señor tiene para nosotros y ver con claridad esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hasta que el Señor Jesucristo no quite esa venda de los ojos de la humanidad, no van a poder comprender lo que el Señor Jesucristo tiene para la humanidad. O sea, son ciegos espiritualmente. Ciegos espiritualmente, no pueden ver lo que nosotros vemos, no pueden comprender lo que nosotros comprendemos. Muchas veces uno quisiera como hacerlos comprender a las malas como a las bravas, pero déjeme decirte, hasta que el Señor no quite esa ceguera espiritual, ellos no van a poder ver. Pero qué bueno que el Señor a cada uno de nosotros pues nos ha quitado esa ceguera espiritual. Y podemos ver con claridad lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuarto, la condición de este ciego era tal que estaba fuera del alcance de la ayuda humana. O sea, no había ciencia, no había nada que podía solucionar su problema. Nadie tenía una cura para su ceguera hasta que apareció Cristo en su vida. Y así se encontraba la humanidad. Así se encontraba el ser humano. Hermano, nadie tenía una cura para el ser humano. Nadie podía curar la enfermedad del ser humano. Nosotros éramos pecadores irremediables en este mundo. Nadie tenía una curación para nosotros. Y la palabra de Dios lo dice, Salmos capítulo 49, el verso 7. Salmos 49, el verso 7. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. En otras palabras, nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagar a Dios su rescate. Nadie podía hacer nada por el ser humano hasta que apareció Jesucristo en la vida de cada una de nuestras vidas. Y cuando Cristo apareció en nuestras vidas, nuestra vida empezó a ser diferente. ¿Pero por qué empezó a ser diferente? Porque le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Le abrimos nuestra vida a Él para que Él empezara a obrar de una manera especial. Por eso es que Él en su palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero somos nosotros los que tenemos que abrirle primeramente el corazón a Él. ¿Y qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros? ¿Sabe qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros? Él lo único que pide es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Quinto, este hombre era un mendigo. Se sentaba por allí a la orilla del camino a pedir limosna. Como era un hombre ciego, lo decía al principio, pues no podía trabajar. Tenía que sentarse ahí a la orilla del camino a ver quién le daba una moneda. En otras palabras, si la salvación se obtuviera con dinero, este mendigo, hermano, estaba excluido, estaba fuera porque no tenía dinero. Estaba excluido. Si la salvación se comprara con dinero, estaba excluido de la salvación. Si la salvación se comprara con dinero, muchos de los que estamos en esta tarde en este lugar, ninguno de nosotros estábamos excluidos. Porque no hay oro del mundo, ni plata del mundo,
ni reuniendo todo el dinero del mundo, ni el oro del mundo, ni con todo ese dinero, ni con todo el oro del mundo se puede pagar esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, en deuda de gratitud, hermano, la mejor adoración que nosotros le podemos dar a Él es entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Esa es la mejor alabanza que nosotros le podemos dar a Él. Que cuando lleguemos a este lugar salga una alabanza de lo más profundo de nuestro corazón, una alabanza sincera, de allá de lo más profundo de nuestro corazón, porque es para aquel que nos amó, nos ha amado tanto y nos seguirá amando a cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy en día muchos están dispuestos a pagar por la salvación. Muchos creen que la salvación se compra con dinero, pero la salvación no está en venta. La salvación es un regalo de Dios. Y eso lo dice Isaías capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad, sin precio y sin dinero, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Mire todo lo que Dios tiene para nosotros. La salvación, esas promesas que Él tiene para nosotros, todo lo que viene de Dios para nuestras vidas, si nosotros creemos en Él y obedecemos a su palabra, todo eso es gratuito. El Señor nos lo ha dado gratuitamente a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. La salvación no está en venta, amigo y hermano, en esta hora. La salvación es gratuita. Y podemos ver la obra que Dios hizo en este hombre ciego. El Señor no solamente le dio la vista, sino que también le dio la salvación. También le dio la salvación. Y eso es lo que el Señor quiere con cada ser humano o con la humanidad. El Señor no quiere que las almas se pierdan, sino que las almas se arrepientan y tengan la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Él dijo en su palabra: yo no he venido a condenar al mundo. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo. Pero para ser salvo hay que creer en Él. Hay que obedecer su palabra. Cuando el Señor toca a una persona, algo maravilloso sucede. Podemos ver que algo maravilloso, el ciego no estaba buscando al Señor. Él estaba allí, junto al camino, y fue Jesús quien buscó al ciego. Vino, tocó sus párpados. Aquí en este texto que hemos leído, no vemos un clamor del ciego. No, fue Jesús quien buscó al ciego. Y la Biblia dice que no lo buscamos nosotros a Él. Él fue quien nos buscó a nosotros. Él es el que nos buscó a cada uno de nosotros. Él fue el que se cruzó en cada uno de nuestro camino. Y hoy lo que somos, lo somos por la misericordia de nuestro Señor. El Señor tocó a este ciego y hubo un milagro maravilloso en la vida de este hombre. Lo tocó y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, y el hombre obedeció. Hermanos, si usted y yo, o amigo en esta hora,
queremos tener un cambio en esta tarde, en este lugar, solamente dejémonos tocar por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos tocar por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente dejémonos tocar en esta tarde, sino que obedezcamos la voz de Dios. Que cuando salgamos de este lugar, esa palabra que usted y yo hemos escuchado, o esa palabra que usted y yo hemos escudriñado, la pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Porque si ese milagro se efectuó en la vida de este ciego, fue por la obediencia. Por la obediencia. El Señor lo tocó, pero el ciego también actuó. Así que usted y yo en esta hora, en este lugar, podemos sentir el toque de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor está en medio nuestro. Y si nosotros disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, en esta tarde podemos sentir la mano poderosa de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios quiere obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Si hay alguien en esta tarde en tinieblas, que anda en tinieblas, Dios quiere que de hoy en adelante vea la luz. Que de hoy en adelante vea la luz gloriosa del Evangelio. Porque el enemigo ha enceguecido el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero déjeme decirte, Cristo en esta tarde te puede quitar esa ceguera espiritual para que tú veas con claridad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta semana que venía el viernes para la vigilia, le decía yo a mi esposa, qué clara que está la noche. Estaba clara la noche y Nueva York se veía hermoso, se veía bonito, no había neblina, se veía clarito todo. Pero cuando hay nieblina, mira la ciudad como es de grande, la ciudad de Nueva York. Pero cuando hay nieblina, hermano, no se ve absolutamente nada. Todo se ve negro, todo se ve oscuro. Y así es espiritualmente. Espiritualmente, cuando estamos ciegos, no alcanzamos a apreciar la grandeza de Dios, no alcanzamos a apreciar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero cuando el Señor quita esa ceguera espiritual de nuestra vida, todo se ve claro, todo se ve perfectamente. Así que Dios en esta tarde puede tocar a alguien que anda en tinieblas y hoy puede ver con claridad. Es necesario que Cristo toque nuestra vida espiritual y nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver el tiempo en el cual estamos viviendo. También puede haber alguien en esta hora que conoce al Señor y lo conoció. Y los hermanos también lo testificaban ahora. Un día le servían a Dios, pero se salieron del camino y el enemigo nuevamente cegó sus ojos espirituales. ¿Sabe? Cuando una persona se aparta o se aleja del Señor, es porque el enemigo ha cegado nuevamente sus ojos. Porque cuando uno ve con claridad lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero, cuando uno ve con claridad qué es lo que tenemos que hacer nosotros los que estamos esperando esa promesa, arreglar la maleta, hermano, tener la maleta en la mano, porque Cristo viene por su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la venida del Señor se acerca a pasos agigantados. O sea, es necesario que Cristo toque nuestra vida espiritual y nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender el tiempo en el cual estamos viviendo en este tiempo. No es tiempo de andar descuidado. No es tiempo de andar, hermano, por ahí aferrado a las cosas materiales. Y eso nos lo decían el viernes los que fuimos a la vigilia. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar de aquí?
¿Qué es lo único que nos vamos a llevar? La oración y el arpa. La adoración, la oración y la adoración. Es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Así que donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. San Juan el capítulo 12, el verso 46. Ya para terminar. San Juan el capítulo 12, el verso 46 dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo la luz he venido al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Si este ciego hubiera rechazado ese método que Jesús usó, ¿qué hubiera pasado? A ver, dígame usted, ¿qué hubiera pasado? Si el ciego hubiera rechazado ese método que Jesús usó, ¿qué hubiera pasado? Hubiera seguido en tinieblas. Hubiera seguido en su oscuridad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que me rechaza o el que me desprecia, dice el verso 48 de San Juan 12. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien le condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día final. Mire, al principio decíamos que allá, cuando Jesús pasó por el lado de este ciego, él iba de paso. Él iba de paso. Se detuvo ahí un momento para que este ciego recibiera la bendición de Dios. Pero déjeme decirte algo en esta tarde. Jesucristo está en esta tarde, en este lugar. Y Él no va de paso, Él vino para quedarse. Él vino para quedarse. Pero está buscando un corazón dispuesto para morar en Él. Está buscando un corazón dispuesto, que le abra su vida, que le abra su corazón para quedarse y morar en Él y transformar y cambiar esa vida. Gloria al Señor Jesús. Ahora habrá alguien que quiera recibir al Señor en esta tarde. Vamos a ponernos en pie. Habrá alguien que quiera recibir al Señor en esta tarde, que quiera abrirle el corazón al Señor Jesús para que cambie su vida, para que el Señor obre de una manera especial en tu vida y el Señor pueda derramar su bendición, el Señor pueda hacer grandes cosas en su vida. O habrá algún hermano que necesite la ayuda de Dios en esta tarde. Déjeme decirte algo, el Señor está en esta tarde, en este lugar, y Él quiere obrar de una manera especial. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No te vayas de este lugar como llegaste. No te vayas de este lugar como entraste a este lugar. Si tú llegaste a este lugar, es porque sabías que Dios está en este lugar y que Dios quiere obrar de una manera especial. Es porque sabías que en este lugar Dios iba a hablar en esta tarde y que tú le ibas a abrir el corazón a Él para que Dios obrara de una manera especial. Y Dios quiere obrar de una manera especial en tu vida, pero tú tienes que abrirle el corazón a Él. Tú tienes que obedecer la palabra del Señor Jesús. Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. A ver, levante su mano, levante su voz y ayúdame a orar por los hermanos que están aquí postrados al altar, por los hermanos, por los amigos que están aquí postrados ante tu altar.
para que Dios sea haciendo la obra en cada uno de ellos y también en la obra de cada uno de nosotros, de todos los que estamos en esta tarde, en este lugar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias te damos por tu palabra. Señor, tu palabra ha sido anunciada, tu palabra ha sido predicada, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tu palabra obre en la vida de cada uno de nosotros, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Señor, y riega la tierra y la hace germinar y da semillas, Señor, al que siembra, oh Señor Jesús, y pan, Señor, al que siembra, así será tu palabra. No volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieres que haga y será prosperada para lo cual tú la has enviado, Señor. Sea sobrando en la vida de cada uno de mis hermanos, sea sobrando en la vida de cada una de mis hermanas, Señor Jesús, de los amigos que en esta tarde nos han visitado. Te pedimos que seas, Señor, extendiendo tu mano poderosa y tocando cada vida en esta tarde, Señor, la vida de nuestros amigos. Extiende tu mano poderosa y toca la vida de nuestros amigos en esta tarde. Abre sus ojos espirituales, Señor, para que ellos puedan ver con claridad lo que nosotros vemos, Señor, para que ellos puedan entender, Señor. Abre sus oídos espirituales para que ellos puedan entender lo que nosotros entendemos. Y ayúdanos a cada uno, Señor, a permanecerte fieles. Ayúdanos, Señor, a perseverar, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento, Oh sí, Señor, ayúdanos, Señor. no puedo esconder. Dependemos de ti, Señor Jesús. Hablaba lo que no Oh sí, entendía, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. y de oídas te había oído. Aleluya. Conozco que todo lo puede, Sí, Señor. que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Santo eres, Señor. Mas Aleluya. ahora mis ojos de Señor Jesús, bendito eres, te Señor. preguntaré, y Quita, tú me Señor, la ceguera espiritual, Señor, enseñarás. de aquellos que no Mas te conocen, ahora Señor, mis ojos puedan venir te delante de ven. ti, Señor, para que Me alcancen rindo la a tus salvación, pies y me Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Cristo arrepiento. Dios. Mas Santo eres, ahora Señor. mis ojos Transforma, te ven. Señor, las vidas, Señor. Tú eres Preguntaré, quien transforma, Señor. Tú eres y quien tú cambia me nuestro corazón, Señor. enseñarás. Mas Ayúdanos, ahora Señor, a confiar mis cada vez más en ojos ti, te Señor. ven. Oh, Me rindo a alabanza a tu tus nombre, pies alabanza, Señor. y me arrepiento. Santo eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Gloria en Conozco nombre de que Jesús. todo lo Bendito puede, eres, Señor. que mi pensamiento Sí, Señor. no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, Aleluya, aleluya. y de oídas te había oído. Ayúdanos, Conozco Señor. que Ayúdanos, todo lo Señor, a puede, caminar en ti cada día, Mi Señor. pensamiento Fortalece nuestro espíritu, no lo Señor. puedo esconder. Oh, Señor, abre nuestro Hablaba entendimiento, lo que no Señor, entendía, para conocerte más y más, Señor. Oh, tú eres santo, Señor. Ayúdanos a vivir en